En esta clase comenzaremos con una introducción a Microsoft Excel, que al igual que Word está incluida en la suite de programas de Microsoft Office. Excel es una aplicación de hoja de cálculo que especialmente se construyó para realizar cálculos con expresiones matemáticas, pero con Excel se pueden efectuar muchas actividades que se realizan en una pequeña oficina o gran empresa, desde manejar una agenda personal donde se guardan nombres, apellidos, números de teléfono, direcciones y otros datos de personas, hasta pequeños mini sistemas que, como por ejemplo, podemos controlar ventas, compras, contabilidad, facturación, inventarios, etc. A nivel personal, yo lo utilizo como control de ingresos y gastos personales, así como también el control de notas de las materias que imparto. Agenda. En esta clase veremos algunas formas para ingresar a Excel. Luego se describirán la pantalla de inicio de Excel, así como también la pantalla principal de este. Además se darán las definiciones de fórmulas, funciones, así como también cómo poderlas utilizar. Se mostrarán los tipos de referencia que se utilizan en las fórmulas, terminando con ejercicios. Formas para ingresar a Excel. La primera forma es desde el botón inicio, donde presionamos el botón inicio, buscamos la aplicación de Microsoft Excel, que la podemos tener en las aplicaciones más recientes que se han utilizado, o lo buscamos en la lista de aplicaciones, como por ejemplo acá tenemos el acceso directo. Damos clic. La segunda forma es desde el botón buscar. Damos clic en el botón buscar, digitamos Excel, nos aparece el acceso directo de la aplicación y damos clic también. De la tercera forma es a través de la ventana ejecutar, donde presionamos la tecla Windows y la tecla R. Se nos abrirá la ventana de ejecutar, escribimos la palabra Excel, que es el nombre del archivo ejecutable de la aplicación, y damos clic en aceptar. De ahí nos muestra la pantalla de inicio de Excel. Aquí encontraremos los archivos recientes, abrir otros libros, abrir un libro en blanco, las plantillas instaladas en el equipo local, buscar plantillas en línea y también iniciar sesión en línea. Al lado izquierdo de la pantalla de inicio encontramos los archivos recientes, pero si es la primera vez que utilizamos Excel, no nos mostrará ningún archivo. Y así como hagamos uso, la lista de archivos se irá incrementando. Debajo de esta opción encontramos abrir otros libros, que nos permitirá abrir archivos localizados en nuestro equipo. En el panel derecho encontramos el libro en blanco, que es el que vamos a utilizar para crear un nuevo libro de Excel para abrir la pantalla principal de Excel. De ahí también encontraremos un resto de iconos o baldosas que nos sirven para crear nuevos libros en base a plantillas que ya están instaladas en Excel. Así podemos utilizar también las plantillas que están en línea a través del cuadro de búsqueda de plantillas en línea. En el extremo superior derecho
de la pantalla de inicio encontramos la opción de iniciar sesión en línea, que es una opción que será de mucha utilidad para acceder a recursos y servicios en internet a través de Excel. Al dar clic sobre la opción libro en blanco encontramos la pantalla principal de Excel, donde tiene las siguientes partes: la barra de título, la cinta de opciones, barra de fórmulas, el área de trabajo y la barra de estados. En la barra de título encontramos la barra de acceso directo, donde tiene muchas opciones como nuevo, abrir, guardar, enviar por correo y otras opciones más, además de tener el nombre de la aplicación y el nombre del libro de Excel. En esta ocasión el nombre predeterminado es libro 1, hasta que decidamos cambiarle el nombre o guardarlo por primera vez el archivo. Al lado derecho de la barra de título también encontramos los 3 botones comunes de toda ventana de Windows: cerrar, minimizar o maximizar y minimizar, y el botón para ocultar la cinta de opciones. Aquí encontramos la cinta de opciones que, como toda aplicación de Office que actualmente existe, tenemos las diferentes fichas que está compuesta esta cinta de opciones. Esta ficha es diferente de Word, no tiene las mismas opciones que Word. Debajo de la cinta de opciones aparece la barra de fórmulas. Esta barra nos sirve para introducir las fórmulas que utilizaremos más adelante o los datos que se escribirán en las celdas. También a este lado izquierdo tenemos la opción cuadro de nombres. En esta opción nos muestra el nombre de la celda donde está ubicado el cursor. Cuando vamos cambiando de celda, también va cambiando el nombre que se encuentra en este. También cuando comenzamos a escribir una fórmula, nos muestra la lista de las funciones más utilizadas últimamente. También por este medio podemos especificarle un nombre a una celda. El área de trabajo de la hoja está compuesta por una matriz que está formada por columnas y filas. Las columnas están identificadas por letras y las filas por números. El total de columnas son 16.384 y filas son 1.048.576. De manera predeterminada, cuando se abre un libro de Excel, crea una hoja que en la parte inferior podemos ver el nombre que le coloca, pero podemos ir agregando más hojas en este icono. El máximo número de hojas que podemos agregar depende de la memoria de nuestro equipo. En la parte inferior de la ventana encontramos la barra de estado, donde se nos mostrará información importante que Excel nos brindará. Por ejemplo, acá encontramos el botón para grabar una macro, que eso en otra clase se explicará. Al lado derecho de esta barra encontramos las vistas de cómo podemos ver un libro de Excel. También la opción de zoom para acercar o alejar la hoja. ¿Qué es una fórmula? Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de datos, produciendo así un nuevo valor que será asignado en la celda donde se introdujo dicha fórmula. Es decir, en pocas palabras, una fórmula es cualquier cálculo que se realiza con celdas
y esta debe comenzar con el signo igual. En una fórmula por lo general intervienen muchos valores que se encuentran en una o varias celdas que pueden estar en la misma hoja o en diferentes hojas o también en un libro de trabajo externo. Ejemplos de fórmulas. Acá, comenzando siempre con el signo igual, tenemos una fórmula donde sumamos tres celdas: la celda A3 más la celda B5 más la celda B6. Aquí se realiza una operación aritmética. Un segundo ejemplo tenemos cuando utilizamos una función, por ejemplo la función promedio, donde le asignamos tres parámetros. Uno es un valor, que es el número 4, otro es la celda A2 y el otro es el rango de celdas de la C4 a la E4. Acá estamos utilizando funciones y le enviamos sus parámetros. También otro ejemplo es cuando queremos concatenar un texto con el valor de cualquier celda. Veamos unos ejemplos en práctica. En este ejemplo sumaremos estos tres valores que se encuentran en estas tres celdas: la celda A3, B5 y C6. La fórmula la crearemos en la celda E6. Comenzamos a escribir el signo igual. Podemos hacer clic sobre la celda que queremos sumar, escribimos el signo más. También nos podemos desplazar con las teclas y buscar el valor. Ya cuando hemos terminado la fórmula, presionamos Enter y nos muestra el valor calculado. En ese nuevo ejemplo usaremos una función en una fórmula. Escribimos el signo igual. Podemos comenzar a escribir el nombre de la función si lo conocemos, o podemos buscar la función en este botón de insertar funciones. Utilizaremos la función promedio. Comenzamos a escribir el nombre. Excel de forma automática nos busca en base a las primeras letras los nombres de las funciones que coinciden. Acá está la función promedio, que es la que vamos a utilizar. Damos doble clic. Acá nos muestra una leyenda con el nombre de la función y la forma como podemos ir agregando los parámetros a la función. Cada parámetro debe ir separado por punto y coma, según como muestra en la leyenda. En algunos casos puede ser que sea una coma. Esto va a depender de la configuración del teclado que tengamos en nuestro equipo. Por ejemplo, voy a escribir un valor 8. Lo voy a separar el segundo argumento para escribirlo con punto y coma. Hago clic en la celda A2, punto y coma, agrego el rango, lo selecciono y cierro paréntesis para terminar la fórmula y presiono Enter. Ahí está calculado el valor en base a la función promedio. En este nuevo ejemplo vamos a concatenar un texto, es decir, una cadena de caracteres con el valor de una celda, en este caso la celda B3. Vamos a escribir la fórmula en la barra de fórmulas. Como es una cadena de caracteres, es necesario que vaya entre comillas.
escribimos el signo ampersand y la dirección de la celda. Presionamos Enter. Ahí, como pueden ver, está concatenado la cadena de caracteres con el valor de la celda. ¿Qué es una función? Una función en Excel es un procedimiento o fórmula previamente definida, es decir, que ha sido programada e incorporada en Excel desde su fabricación, y que nos permite realizar cálculos utilizando los datos que previamente hemos proporcionado como argumentos. Una de las principales ventajas de utilizar funciones es que nos ahorra tiempo al momento de escribir las funciones, porque ya no es necesario escribir los procedimientos para hacer los cálculos. Solo lo que necesitamos es conocer las partes de las funciones y los argumentos que necesita como obligatorios y opcionales. Ya no es necesario cambiar el comportamiento de las funciones en Excel, porque su funcionamiento ya está programado dentro de la aplicación. Acá lo que nos queda es conocer y aprender todas las funciones que tiene Excel disponibles. Acá podemos observar dos ejemplos de funciones: la función suma y la función fecha. Esta función está en inglés, pero si tenemos Excel en español, nos aparecerá en español el nombre de la función. Como podemos observar, toda función de Excel tiene un nombre y los argumentos que necesita para poder calcular los datos. Acá en la función suma solo necesita que le enviemos los valores o las referencias de la celda donde están los valores que necesitamos sumar, que pueden ser valores, nombres de celdas o nombres de rango. Al igual que esta otra función, necesita la fecha inicial y la fecha final, y otro parámetro que es el que nos va a indicar el tipo de procedimiento que va a realizar. Es decir, para este ejemplo va a calcular la fecha en días. En este otro segundo ejemplo, como se le envía una M como parámetro, nos va a calcular los meses que hay entre estas dos fechas. Y en este otro ejercicio se le envía un parámetro como Y, que nos regresa los años que hay en estas dos fechas. En este ejemplo vamos a ocupar la función suma. Escribimos el nombre de la función si conocemos su nombre, y también conocemos la estructura de es decir, qué parámetros necesita. Acá podemos enviar los argumentos de diferentes maneras. Una es enviar las celdas una por una, separadas por punto y coma, así como lo está indicando la leyenda en este caso. Cuando terminamos de escribir los argumentos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos ha calculado el valor. Pero cuando son muchos valores, lo mejor es ocupar el rango como referencia. Seleccionamos el rango que necesitamos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahí nos ha calculado la suma. En este otro ejercicio tenemos una lista de números
donde necesitamos contar cuántas veces aparece el número 2 en esta lista. Para este caso ocuparemos la función que se llama contar si. Si no sabemos la estructura de la función o no conocemos también correctamente el nombre de la función, nos podemos ir al botón de insertar función. Acá, si ha sido una de las funciones que últimamente hemos utilizado, nos va a aparecer en esta lista. Si no, podemos buscarla en base a sus categorías o buscarla a través de una breve descripción del nombre. Como se encuentra acá, solo la vamos a seleccionar y damos clic en aceptar. Y acá nos muestra los argumentos que necesita para poder hacer su procedimiento. Acá necesita un rango, también acá nos muestra una descripción de qué es lo que necesita en el rango. Acá colocamos el cursor en la caja de texto y seleccionamos el rango. El segundo parámetro es el criterio. El criterio es una condición en forma de número o una expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Acá, para este caso, debe contar las celdas que contengan el número 2. Acá nos muestra una vista, un resultado previo de la fórmula. Acá están los dos resultados que muestra. Damos clic en aceptar. Acá aparece 4 veces el número 2. Los tipos de referencia. Una referencia de Excel le indica a dónde debe buscar los valores que va a utilizar en una fórmula. Es decir, le muestra la dirección donde se encuentran los valores que se van a utilizar o la dirección. Con Excel podemos ocupar 4 tipos de referencias: las relativas, absolutas, mixtas y 3D. Algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de copiar una fórmula es si la copiamos de manera vertical, nosotros vamos a observar que se mueven las filas, pero si la copiamos de manera horizontal, lo que se van a mover es las columnas. Acá tenemos un ejemplo de referencia. La letra representa la columna y el número a la fila. Las referencias relativas. Este tipo de referencia es muy común utilizarlas en Excel, es la que más utilizamos, y esta guarda una relación con la columna y la fila donde se encuentra la fórmula. Es decir, que cuando copiamos una fórmula, automáticamente Excel cambia la dirección hacia qué celda está apuntando el valor. Esto es de manera relativa. Ya vamos a ver unos ejemplos de cómo se comportan estas referencias. Acá podemos ver los ejemplos de cómo se escriben las referencias relativas. La celda A1, D5, los rangos C3 a C7 y el rango E5 hasta la celda G10. Acá tenemos un ejemplo de referencias relativas donde tenemos una lista de productos. Cada producto tiene un precio y una cantidad y necesitamos calcular el total de estos productos, que es con una simple multiplicación. Multiplicamos el precio por la cantidad y nos da el total. Es decir, que vamos a apuntar a la celda B2 multiplicada por la celda C2 y vamos a presionar Enter.
y nos va a calcular el valor. Luego, para copiar la fórmula hacia los demás productos o demás celdas, basta con hacer clic sobre esta esquina inferior derecha de la celda donde está ubicada la fórmula, hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Así se va a ver cuando arrastremos, y cuando soltemos se van a ver los valores calculados. Veamos el ejemplo en Excel. Escribimos el signo igual, escribimos la referencia del precio o la dirección hacia el precio, multiplicamos por la cantidad, que sería la celda C2, presionamos Enter, nos ubicamos de nuevo donde está la fórmula. Acá podemos ver también donde está la fórmula escrita en la barra de fórmulas. Necesitamos copiarla hacia los demás productos o celdas. Arrastramos desde este punto que se encuentra en la esquina inferior derecha de la celda. Soltamos y nos muestra ya los valores calculados. Las referencias absolutas. Este es un tipo de referencia que no le permite a Excel modificar la dirección hacia la celda donde está apuntando. Es decir, que cuando copiamos una referencia, estas no se moverán, van a seguir apuntando a las celdas de origen desde que escribimos la fórmula. Siempre van a apuntar a la misma. Para crear este tipo de referencias necesitamos anteponer a la columna y a la fila el signo de dólar. Acá podemos ver ejemplos de estas referencias. La celda A1, D5, los rangos C3, C7 y el rango C5 a G10. En este ejemplo de referencias absolutas mostraremos una lista de productos donde tiene su precio en dólares y lo necesitamos pasarlo a colones. Como podemos observar en la fórmula, es una simple multiplicación donde multiplicamos el precio en dólares por el tipo de cambio. Como podemos observar, acá le anteponemos el signo de dólar a la referencia. Esto indica para que no se mueva. Cuando copiemos hacia abajo la fórmula, va a estar apuntando siempre a la misma celda. Acá vamos a presionar Enter, luego arrastramos hacia abajo y nos va a mostrar los cálculos. Veamos el ejercicio en Excel. Estando en Excel, escribimos la fórmula, multiplicamos por el tipo de cambio. Como necesitamos que esta referencia no se mueva, es decir, cuando copiemos hacia abajo la fórmula siempre está apuntando a esta celda, porque si lo hacemos así como está y copiamos la fórmula, acá podemos ver que nos da errores, es decir, se fue moviendo. Vean hacia dónde apunta la referencia, por eso da errores. Acá lo que tenemos que hacer es modificar el tipo de referencia presionando la tecla F4. Ahí podemos ver cómo cambia el tipo de referencia, pero necesitamos que sea la columna absoluta y la fila también absoluta. Presionamos Enter y copiamos de nuevo la fórmula y podemos ver que ya calculó los valores de forma correcta.
Acá la primera referencia la dejamos como relativa, como pueden ver, porque necesitamos que se fuera moviendo. Pero la segunda referencia no va, que siempre apuntara al tipo de cambio. Las referencias mixtas. Este tipo de referencia es una combinación entre la referencia relativa y la referencia absoluta. Es decir, que en un momento vamos a necesitar que la fila o columna quede en relativa o quede en absoluta. Acá podemos ver los ejemplos de cómo quedarían. Acá vemos que la columna queda en absoluta y relativa a la fila. En este otro caso queda relativa a la columna y absoluta a la fila. En este ejemplo de referencias mixtas vamos a hacer una tabla de multiplicar, donde vamos a ocupar dos referencias, una que va a apuntar a la columna y otra que va a apuntar a esta fila. Para este caso, en la primera referencia necesitamos que la columna se mantenga en absoluta, es decir, que no se mueva cuando copiemos la fórmula de manera horizontal hacia la derecha, pero cuando copiemos de manera vertical hacia abajo se vaya moviendo de fila. En la segunda referencia, cuando copiemos de manera horizontal, necesitamos que se vaya moviendo de columna, por eso queda relativa. Pero cuando copiemos de manera vertical la fórmula, necesitamos que permanezca fija en la fila 4, es decir, que no se mueva de esa fila al momento de copiarla. Al igual que hicimos con la referencia absoluta, presionamos la tecla F4 para ir cambiando el tipo de referencia. Luego que hemos escrito la fórmula, nos va a aparecer el primer valor. Hacemos clic siempre sobre la esquina inferior derecha de la celda donde se encuentra la fórmula para copiarla y arrastramos hacia la derecha. Luego de haber copiado de manera horizontal la fórmula, copiamos de manera vertical hacia abajo. Veamos el ejemplo ya en Excel. Escribimos la fórmula, que sería la celda B5 por la celda C4. Como necesitamos que no se mueva la columna B, la primera referencia, la cambiamos, la convertimos en mixta, donde queda absoluta la columna y relativa la fila. En la segunda referencia necesitamos que quede en absoluta la fila. Cambiamos, acá ya quedó relativa la columna y absoluta la fila. Presionamos Enter, arrastramos de manera horizontal, ya se copió la fórmula, y esta misma la copiamos de manera vertical. Las referencias mixtas las vamos a utilizar como para estos casos, donde la misma fórmula la podemos copiar de manera horizontal y de manera vertical. Acá vamos a ver un ejercicio que cuando lo terminen lo suben al aula virtual. En este ejercicio tenemos una lista de productos con sus costos. Acá necesitamos calcular el importe que se va a pagar. Además de los costos tenemos las cantidades de cada uno de los productos, pero el proveedor, si cancelamos de manera al contado el pedido, nos va a hacer un 10% de descuento.
pero si decidimos pagar en 30 días los productos, nos va a ser el 5% de descuento. Si lo pagamos en 60 días, nos va a ser el 2.50 de descuento, pero si decidimos pagarlo en 30 días, no nos va a hacer descuento. Con este ejercicio tienen que utilizar referencias absolutas y referencias mixtas. Al terminarlo, lo suben al aula virtual.